Cuando estudiamos las potencias en la lección correspondiente, solo vimos casos en los cuales los exponentes de las bases eran números enteros y positivos. Hoy vamos a completar el tema estudiando las potencias de exponente negativo. En los dos casos, según la base sea positiva o negativa. También repasaremos las operaciones con potencias que tú ya conoces, con exponentes positivos, pero en esta ocasión aprenderemos a realizarlas con exponentes negativos. Comenzaremos estudiando qué es una potencia de exponente negativo. A continuación veremos las equivalencias a que da lugar esta potencia cuando la base es positiva. Antes de comenzar, déjame que te recuerde algo. Es normal utilizar el nombre de cociente al referirnos a una fracción, ya que una fracción representa el cociente que resulta de dividir el numerador entre el denominador. Estás viendo una fracción o un cociente en donde el numerador y el denominador son potencias de igual base y de exponente positivo. Este tipo de potencias ya las has estudiado. Recuerda que el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Así. Realizando la resta de exponentes queda una potencia de base 3 y exponente 3, que leemos 3 elevado a 3 o 3 al cubo. Siguiendo el mismo procedimiento, hallemos ahora el cociente de esta fracción de potencias que, como la anterior, tienen la misma base y los exponentes positivos. Realizando la resta de exponentes, nos encontramos con la potencia 3 elevado a menos 3, es decir, una potencia de exponente negativo. Así es como aparece el protagonista de esta lección, el exponente negativo. De los dos ejercicios que llevamos hechos, ya podemos sacar alguna conclusión. Fíjate bien en la fracción del primer ejemplo. Cuando dividimos potencias de igual base, en la que el exponente del dividendo es mayor que el exponente del divisor, obtenemos otra potencia de igual base y exponente positivo. Ahora fíjate en el segundo ejemplo. Cuando dividimos dos potencias de igual base en las que el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor, obtenemos otra potencia de igual base, pero con exponente negativo. Recuerda, si el exponente del divisor es mayor que el del dividendo, la potencia que resulta tiene exponente negativo. Realiza ahora estos ejercicios. Tienes que calcular el cociente. El cociente es una potencia de base igual, o sea 2, y un exponente que es la diferencia de los exponentes, o sea, menos 2. Observa que el exponente es negativo porque en este caso el exponente del divisor es mayor que el exponente del dividendo. Veamos ahora el segundo ejercicio. Como tú sabes, el dividendo 5 es una potencia de base 5 y exponente 1. Así, el cociente de esta fracción de potencias de la misma base es una potencia de base 5 y exponente menos 4. En lo sucesivo no escribiremos el paso intermedio con la diferencia de los exponentes, sino que pasaremos de la fracción al cociente directamente. Esta fracción tiene como numerador una potencia y como denominador otra potencia de igual base. Podemos expresar el numerador 4 elevado al cubo como un producto de factores iguales. Así. E igualmente el denominador 4 elevado a 5. Esta fracción debe simplificarse porque tiene factores iguales en el numerador y en el denominador.
Eliminamos igual número de cuatros en el numerador que en el denominador. Después de la simplificación resulta una fracción que tiene la unidad como numerador y por denominador la potencia 4 elevado al cuadrado, o 4 elevado a 2. Igualando las fracciones, obtenemos esta equivalencia. Por otra parte, calculando el cociente de la fracción inicial, resulta que 4 elevado a 3 partido por 4 elevado a 5 es igual a 4 elevado a 3 menos 5, o sea, 4 elevado a menos 2. La misma fracción ha dado lugar a dos cocientes equivalentes, A y B. A partir de la equivalencia de A y B, podemos establecer la igualdad entre las dos expresiones. Fíjate bien, a partir de esta igualdad, que es la conclusión de un ejemplo que hemos razonado paso a paso, podemos decir que toda potencia de exponente negativo es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de decir. Las potencias que estás viendo llevan exponente negativo y debemos transformarlas en las correspondientes fracciones que tengan por numerador la unidad y por denominador una potencia de exponente positivo. En efecto, la fracción que resulta tiene por numerador la unidad y por denominador la misma potencia, pero con exponente positivo. Veamos el siguiente ejercicio. La fracción que resulta es la unidad dividida por la potencia 7 elevado a 3. Para generalizar esta equivalencia, ahora hagamos un ejercicio utilizando letras en lugar de números. La A representa la base de la potencia y la N representa el exponente. Efectivamente, la potencia A elevado a menos n es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. La misma equivalencia la podemos interpretar en sentido inverso, tal cual estás viendo, y enunciar que la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Estas fracciones pueden transformarse en potencias equivalentes de exponente negativo. Vamos a resolver el primer ejercicio. La potencia que resulta es 5 elevado a menos 2. Veamos el otro ejercicio. En este ejercicio, la potencia que hallamos es 3 elevado a menos 3.
Efectivamente, comprobamos que la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Hasta aquí hemos visto la correspondencia que existe entre una potencia de exponente negativo y la fracción correspondiente. A partir de esta equivalencia que ya conocemos, vamos a hallar la relación que existe entre una potencia de exponente positivo y una fracción que tenga por numerador la unidad. Si en esta expresión despejamos 5 elevado al cubo, nos quedará 1 partido por 5 elevado a menos 3, o sea, una fracción que tiene por numerador la unidad y por denominador la potencia 5 elevado a menos 3. Esta equivalencia relaciona una potencia de exponente positivo con su fracción equivalente de numerador la unidad. Recuerda, toda potencia de exponente positivo es igual a la unidad dividida por la misma potencia elevada a exponente negativo. Vamos a poner estas potencias en forma de fracción. Ya sabes, de numerador la unidad y denominador una potencia de exponente negativo. Lo que resulta por numerador la unidad y por denominador 3 elevado a menos 4, o sea, una potencia de exponente negativo. Veamos la segunda potencia. En efecto, la fracción equivalente es la unidad dividida por 13 elevado a menos 5. Para finalizar esta equivalencia, hagamos un ejercicio utilizando letras en lugar de números. La A representa la base de la potencia y la N el exponente de la potencia. La potencia A elevado a N es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente negativo. En los últimos ejercicios hemos pasado de una potencia de exponente positivo a una fracción de numerador la unidad y denominador una potencia de exponente negativo. Lógicamente podemos también efectuar la equivalencia inversa. Así. La fracción que estás viendo tiene por numerador la unidad y por denominador una potencia de exponente negativo. Tal como hemos visto, su equivalencia es una potencia de exponente positivo. Así pues, podemos generalizar que la unidad dividida por una potencia de exponente negativo es igual a esa potencia, pero elevada a exponente positivo. Halla tú solo las equivalencias de estas fracciones. La potencia equivalente a 1 partido por 3 elevado a menos 2 es 3 elevado al cuadrado, o 3 elevado a 2.
Resuelve ahora el siguiente ejercicio. En efecto, la solución es 10 elevado al cubo o 10 elevado a 3. Hasta aquí hemos estudiado el exponente negativo y una serie de equivalencias con el exponente positivo, pero siempre con potencias de base positiva. Toda potencia de exponente negativo es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Y viceversa, la unidad dividida por una potencia de exponente positivo es igual a esa potencia elevada a exponente negativo. Toda potencia de exponente positivo es igual a la unidad dividida por la potencia elevada a exponente negativo. Y viceversa, la unidad dividida por una potencia elevada a exponente negativo es igual a esa potencia elevada a exponente positivo. En el apartado anterior hemos estudiado las potencias de exponente negativo cuando la base era positiva y hemos visto las equivalencias a que daba lugar aquel caso. Continuando por el mismo camino, ahora estudiaremos estas potencias cuando la base es negativa. Como paso intermedio y necesario para la comprensión total de este tema, comenzaremos contemplando el caso de la potencia de base negativa y exponente positivo. Con ello habremos conseguido, además, conocer todas las combinaciones que pueden darse entre el carácter positivo o negativo de las bases y los exponentes de las potencias. Esta expresión es una potencia de base negativa y de exponente positivo. Resolver esta potencia es una cuestión muy sencilla. Ponemos en práctica los conocimientos más básicos de las potencias y escribimos la potencia en forma de multiplicación de factores iguales. La expresión que resulta es una multiplicación de números negativos que tú ya has estudiado. El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos de todos los factores. 2 por 2 y por 2 es igual a 8. El signo del producto es negativo porque el número de factores negativos es 3, o sea, impar. Aplicando la regla de los signos de la multiplicación, diríamos que menos por menos es más y más por menos es menos, con lo cual el producto es negativo. Esta ha sido la resolución de una potencia de base negativa y exponente positivo. Este es otro ejemplo resuelto exactamente como el anterior que hemos estudiado paso a paso. Nos servimos de él para enunciar lo siguiente. Para resolver una potencia de base negativa y exponente positivo, se hace la operación prescindiendo del signo negativo de la base, teniendo en cuenta que las potencias de exponente par dan resultado positivo y las de exponente impar dan resultado negativo.
Resuelve estas potencias y comprueba que se cumple la regla anterior en cuanto al signo del producto. Ya sabes, si el exponente es impar, el producto es negativo, y si el exponente es par, el producto es positivo. El valor numérico de 3 elevado al cubo es 27, y el signo de este producto es negativo porque el exponente de la potencia es 3, o sea, cifra impar. Veamos el segundo ejercicio. El resultado en este caso es 16, sin signo delante, que quiere decir positivo. Comprueba que el exponente de la potencia es 4, cifra par, y por tanto el signo del producto es positivo. Ya hemos visto y practicado la resolución de potencias de base negativa y exponente positivo. En el curso de esta lección ya hemos estudiado el número negativo como exponente de una potencia de base positiva. ¿Recuerdas? También hemos estudiado recientemente el número negativo como base de una potencia de exponente positivo. Veamos ahora el caso que nos falta. En realidad no es un caso nuevo, es solo una combinación de los casos que ya hemos visto. En esta potencia el número negativo está presente en la base y en el exponente. Para resolver esta potencia solamente debemos aplicar la forma de resolver los casos que ya hemos estudiado. Como se trata de una potencia de exponente negativo, se cumple que es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Ahora la potencia que tenemos es del tipo de base negativa y exponente positivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelve este caso? Efectivamente, resulta un valor absoluto que es el producto de multiplicar la base por sí misma las veces que indica el exponente y un signo negativo porque el exponente es impar. Realizaremos otros ejercicios para que resuelvas cualquier dificultad que puedas tener en este momento. Como ves, esta potencia tiene como base menos 5 y como exponente el número menos 2. Leemos esta potencia como menos 5 elevado a menos 2. Trata de resolverla igual que el ejemplo anterior y seguidamente razonaremos la solución. En primer lugar, la potencia de exponente negativo se pasa a una fracción equivalente, de numerador la unidad y denominador dicha potencia elevada a exponente positivo. El valor absoluto de la potencia del denominador es 5 por 5, y el signo es positivo porque el exponente es par. Así, vemos que la potencia menos 5 elevado a menos 2 es igual a la fracción 1 dividido entre 25. De los ejemplos anteriores podemos deducir el siguiente procedimiento. Recuerda, para resolver una potencia de base negativa y exponente negativo, en primer lugar se calcula la fracción equivalente, de numerador la unidad y denominador la misma potencia elevada a exponente positivo. A continuación, se resuelve como en el caso de una potencia de base negativa y exponente positivo. Para resolver una potencia de base negativa y exponente positivo,
se hace la operación prescindiendo del signo negativo de la base. El signo del resultado será positivo en las potencias de exponente par y negativo en las de exponente impar. Para resolver una potencia de base negativa y exponente negativo, se calcula la fracción equivalente de numerador la unidad y denominador la misma potencia elevada a exponente negativo. A continuación, se resuelve como una potencia de base negativa y exponente positivo. Después de lo que hemos aprendido en el transcurso de esta lección acerca de las potencias en las que intervienen números negativos, estamos en condiciones de ampliar los conocimientos que ya posees sobre las operaciones con potencias. Esta ampliación consiste exactamente en eso, en las operaciones con potencias en las que intervienen números negativos, bien en la base o en el exponente, o en la base y en el exponente conjuntamente. Como ves, el estudio de estas operaciones lo hemos dispuesto en dos apartados. Ello es debido exclusivamente al criterio que sustentamos de ofrecerte la información por partes que no sean excesivamente largas y que te puedan cansar. En este apartado, pues, solo estudiaremos el producto y el cociente de potencias. Para introducirnos en el producto de potencias de la misma base con exponentes negativos, empezamos recordando esta misma operación, pero con exponentes positivos. Como tú ya sabes, el producto es una potencia que tiene la misma base, en este caso 4, y por exponente la suma de los exponentes. O sea, 2 más 3 más 1. El producto que resulta es 4 elevado a 6. Pues bien, la regla que empleamos cuando los exponentes son positivos es igualmente válida cuando hay exponentes positivos y negativos o cuando todos son negativos. Atiende a este ejemplo. Como ves, todas las potencias tienen la misma base y unas potencias tienen exponente positivo y otras exponente negativo. Su producto es una potencia que tiene la misma base 5 y por exponente la suma de exponentes. Tenemos que tener en cuenta al sumar los exponentes que hay números negativos. Veamos con detenimiento esta suma de números positivos y negativos. Como ya sabes, debemos sumar por un lado los valores absolutos de los números positivos y por otro lado los valores absolutos de los números negativos. A continuación restaremos las sumas parciales obtenidas. El signo del resultado será el del sumando parcial mayor, en este caso el signo positivo del 9. La potencia de este producto es 5 elevado a 7. Este otro ejemplo, resuelto exactamente igual que el anterior, da un producto cuya potencia es 7 elevado a menos 2. A veces, como en este caso, la potencia resultante tiene exponente negativo. Comprueba esta regla en este mismo ejemplo y recuerda, el producto de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y por exponente la suma de los exponentes.
Vamos a realizar este ejercicio que tiene la particularidad de que todos los exponentes son negativos. El producto es una potencia de base 2 y exponente la suma de los exponentes. Como todos son negativos, aún es más fácil. Sumamos los valores absolutos de los exponentes y a la suma le ponemos delante el signo menos. Efectivamente, la potencia del producto es 2 elevado a menos 9. Hemos desarrollado ejemplos de productos de potencias de la misma base y exponentes positivos y negativos, y también potencias con la misma base y todos los exponentes negativos. Vamos a estudiar el cociente de potencias de la misma base con exponentes negativos. Sin embargo, para recordar conocimientos, realizamos un ejercicio con exponentes positivos. El cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base, o sea, 10, y exponente la diferencia de los exponentes. Efectuando la resta de exponentes 5 menos 3, el cociente que resulta es 10 elevado a 2 o 10 elevado al cuadrado. Este procedimiento es igualmente válido cuando hay exponentes positivos y negativos o solamente negativos, como veremos en ejemplos que estudiaremos a continuación. Como ves, se trata de un cociente de potencias de la misma base en la que el exponente del dividendo es positivo y el exponente del divisor es negativo. La potencia que resulta tiene la misma base, 6, y por exponente la diferencia de los exponentes. En este caso, el exponente del dividendo es 5 y el exponente del divisor es menos 2, con lo que resulta una resta en donde el sustraendo es negativo. Veamos esta operación con detenimiento. Como sabes, para restar números negativos se cambia el signo del sustraendo y se resuelve la operación como una suma. Así. Resulta una potencia de base 6 y exponente 7, o sea, 6 elevado a 7. Este otro ejemplo tiene por dividendo una potencia de exponente negativo y por divisor una potencia de exponente positivo. Es un cociente de potencias de igual base. La potencia de este cociente tiene la misma base, 8, y por exponente la diferencia de los exponentes, menos 4 y 2. Así. Resulta una potencia de base 8 y exponente negativo menos 6, es decir, 8 elevado a menos 6. Recuerda, el cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. Vamos a ver ahora el caso en que las dos potencias del cociente tienen exponentes negativos. Utilizaremos naturalmente la misma regla que en los ejemplos anteriores. La solución es una potencia de base 4 y exponente la diferencia de los exponentes negativos, menos 3 y menos 5. Como ya sabes restar números negativos, te debes dar cuenta que este caso no es más difícil que los anteriores y que cumple exactamente con la misma regla. La potencia del cociente es 4 elevado al cuadrado, ya que menos 3
menos menos 5 es igual a menos 3 más 5, que es igual a 2. Pon atención a este nuevo ejercicio que también tiene ambos exponentes negativos. Como hemos resuelto varios ejemplos parecidos razonando cada paso, te escribo directamente la solución. Razona su desarrollo. Ahora, a la vista de los dos ejemplos, deseo hacerte una reflexión. En el cociente de potencias de la misma base y exponentes negativos se cumple que cuando el dividendo tiene un exponente de menor valor absoluto que el divisor, resulta una potencia de exponente positivo, en nuestro ejemplo 4 elevado al cuadrado. Y cuando el dividendo tiene un exponente de mayor valor absoluto que el divisor, resulta una potencia de exponente negativo, en nuestro ejemplo 3 elevado a menos 3. La división de potencias de exponente negativo puede plantearse de otra forma. Recordemos contenidos de la primera parte de esta lección. Recuerda cuando decíamos que toda potencia de exponente negativo es igual a la unidad dividida por dicha potencia elevada a exponente positivo. Así hemos pasado a un cociente de fracciones en donde las potencias se encuentran en los denominadores y con exponentes positivos. Para seguir mejor su resolución, escribimos el cociente de fracciones como una división indicada de fracciones. Como tú ya sabes, para dividir fracciones se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, y el producto será el numerador del cociente. El denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, y el producto será el denominador del cociente. A través de este proceso hemos obtenido la siguiente equivalencia. Prescindiendo de los pasos intermedios de la expresión, la equivalencia que hemos obtenido es esta, la cual nos permite enunciar la regla siguiente. El cociente de dos potencias de exponentes negativos es igual a la inversa de esas potencias con exponentes positivos. El producto de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y por exponente la suma de los exponentes. El cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. El cociente de dos potencias de exponentes negativos es igual a la inversa de esas potencias con exponentes positivos. Seguimos con el tema de las operaciones con potencias en las que intervienen números negativos. Ya conoces el producto y el cociente de este tipo de potencias. Con las mismas como protagonistas, ahora estudiaremos la potencia de otra potencia. Sin embargo, el panorama general de las operaciones con potencias quedaría incompleto sin el estudio de los casos particulares de las potencias cuando su exponente es 0 o 1.
Con ello, y unas aclaraciones acerca del cambio de signo de los exponentes, comenzaremos, pues, este apartado. Vamos a ver cómo se cambia el signo de una potencia. En este ejemplo queremos eliminar los exponentes negativos. En el numerador hay una potencia de exponente negativo, 3 elevado a menos 2, que puede pasar al denominador sin más que cambiar el signo del exponente. En el denominador está la potencia 4 elevado a menos 3, que puede pasar al numerador como 4 elevado al cubo. Los demás términos son todos potencias de exponente positivo o números simplemente elevados a 1. Por lo tanto, se mantienen donde están, ya sea en el numerador o en el denominador. Comprueba ahora que la fracción obtenida ya no tiene potencia alguna de exponente negativo. A partir de aquí podemos decir que toda potencia que aparezca en una fracción puede cambiar el signo del exponente pasando del numerador al denominador y viceversa. Elimina los exponentes negativos de esta expresión siguiendo la regla que acabamos de explicar y que hemos aplicado en el ejemplo. La potencia 2 elevado a menos 3 del numerador pasa al denominador como 2 elevado al cubo. La potencia 3 elevado a menos 1 del denominador pasa al numerador como 3 elevado a 1, o sea 3. La otra potencia del denominador, 5 elevado a menos 2, pasa al numerador como 5 elevado al cuadrado. El número 4 del numerador se mantiene tal cual en el numerador. Observa con atención los dos términos de la igualdad y fíjate en lo que voy a decirte. La potencia con exponente negativo del numerador pasa al denominador con exponente positivo. Las potencias de exponente negativo que están en el denominador pasan al numerador con exponente positivo. De la misma manera podríamos pasar de potencias de exponente positivo a potencias de exponente negativo. Realiza este nuevo ejercicio. Ya sabes que debes eliminar los exponentes negativos de las potencias. En efecto, la correspondiente fracción expresada con potencias de exponente positivo es 6 elevado a 2 por 6 elevado a 5 partido por 6 elevado a 4. La potencia con exponente negativo del numerador ha pasado al denominador con exponente positivo y la potencia con exponente negativo del denominador ha pasado al numerador con exponente positivo. En este caso observamos que todas las potencias tienen la misma base, entonces podemos obtener el producto del numerador. O sea, la misma base 6 y exponente la suma de los exponentes 2 y 5, o sea 7. Ahora tenemos un cociente de potencias de igual base. ¿Qué podemos hacer? El cociente de potencias de la misma base es igual a una potencia con la misma base y exponente la diferencia de los exponentes. Así resulta una potencia de 6 elevado al cubo. Utilizando el cociente de potencias, vamos a estudiar y a demostrar algunos casos particulares de potencias que por otra parte ya conoces.
Veamos por qué una potencia de base cualquiera y exponente cero se considera igual a 1. Tú ya te das cuenta que tanto las potencias de exponente cero como las de exponente negativo no tienen sentido en sí mismas, puesto que son expresiones que no se pueden identificar con la realidad. Sin embargo, en matemáticas las aceptamos como válidas a efectos operativos. En un cociente de potencias de la misma base, sabemos que el resultado es una potencia de la misma base y exponente la diferencia de exponentes. Así. El cociente es una potencia de base 2 y exponente 0. También podemos resolver el cociente de potencias 2 elevado al cubo partido por 2 elevado al cubo, recurriendo a la definición de potencia. Esto es, representando cada potencia, la del numerador y la del denominador, como producto de factores iguales. Veamos. Ya ves, por este procedimiento, la misma potencia que antes daba 2 elevado a 0, ahora resulta igual a 1. Esto demuestra, evidentemente, que 2 elevado a 0 es igual a 1. A partir de la demostración anterior y la igualdad obtenida podemos generalizar que toda potencia elevada a exponente 0 es igual a la unidad, tanto si la base es positiva como negativa. De manera similar, estudiaremos ahora el por qué una potencia de base cualquiera y exponente la unidad es igual a la misma base. Resolviendo esta expresión como cociente de potencias de la misma base resulta una potencia de base 3 y exponente la unidad. Si descomponemos las potencias en producto de factores y efectuamos la división, el cociente que resulta es 3. Ya ves, con un procedimiento el resultado es 3 elevado a 1 y con el otro 3. Se demuestra que 3 elevado a 1 es igual a 3. De acuerdo con la demostración anterior, se cumple esta igualdad y podemos generalizar la siguiente regla. Toda potencia elevada a exponente 1 es igual a la base con su signo. En el apartado anterior hemos estudiado los productos y cocientes de potencias de exponentes positivos y negativos. A continuación, y para terminar esta lección, estudiaremos la potencia de otra potencia con exponentes positivos y negativos. La potencia de otra potencia ya la conoces de lecciones anteriores, pero con exponentes positivos. Repasemos un ejercicio de este tipo. Esta potencia de potencia es igual a otra potencia de la misma base cuyo exponente es el producto de exponentes. Así. El resultado es 8 elevado a 6. Pues bien, la misma regla sirve cuando alguno o todos los exponentes son negativos. Atiende a este ejemplo.
El resultado es una potencia que tiene por base 6 y por exponente el producto 2 por menos 3, es decir, el producto de los exponentes. Observa que cuando los exponentes son de distinto signo, el exponente resultante es negativo. Este otro ejemplo tiene los dos exponentes negativos. Lo resolveremos igual que en los casos anteriores. La potencia que ha resultado es 3 elevado a 6. Observa que el exponente es positivo porque el producto de exponentes era menos 2 por menos 3. Ya sabes, menos por menos es más. Recuerda, la potencia de otra potencia es igual a una potencia de igual base y exponente el producto de exponentes. Toda potencia que aparezca en una fracción puede cambiar el signo del exponente pasando del numerador al denominador y viceversa. Toda potencia elevada a 0 es igual a la unidad. Toda potencia elevada a 1 es igual a la base. La potencia de otra potencia es una potencia de igual base y exponente el producto de los exponentes.